Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia, de amor, bienvenido a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia, de amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi corazón. Aleluya, aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bienvenido te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, un solo Dios único, al cual haremos bien en obedecer, al cual haremos bien en sujetarnos a su voluntad, a su palabra que es tan buena para nuestras vidas, su palabra que es tan recta, tan llena de beneficios para nuestro vivir, para nuestro provecho acá en la tierra, mientras se termina nuestro peregrinaje sobre este mundo, sobre esta tierra. Haremos bien en sujetarnos a la voluntad de Dios, en que la palabra del Señor nos guíe y nos conduzca a buena vida, porque a eso nos conduce el Señor, a vida eterna, a una prolongación de vida sin perturbaciones de ninguna naturaleza. Hará bien usted en creer a esta palabra que vino del cielo. Este es el mensaje de Dios que trae vida, que trae esperanza, que trae estabilidad a la vida del ser humano, a la vida del pecador, cuando éste se arrepiente y con corazón sincero, con corazón humilde, humillándonos, le seguimos y le servimos mientras Dios nos presta la vida sobre esta tierra. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa de oración titulado La Hora Novena, un programa de oración que está diseñado para transmitirse los 7 días de la semana. No fallamos ningún día, porque el Señor no nos falla ningún momento para proveernos todo para nuestra existencia. Por eso somos llamados por Dios a no fallarle, a ser agradecidos y a serle fiel al Señor. Tenemos que serle fiel a Dios, tenemos que amarle sobre todas las cosas, porque eso es lo que Él nos demanda. Él nos demanda que le amemos. Él nos demanda que seamos agradecidos con Él, que no seamos desatendidos a lo que Él pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que le abras tu corazón, que le entregues tu corazón al Señor. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde dice eso? En el libro de Revelaciones, o llamado también Apocalipsis. Ahí léalo, allí lo encontrará. En capítulo número 3 en adelante, usted puede dar allí esa lectura que le traerá tanta bendición a su alma. Vamos a abrir la escritura. Después de este preámbulo de saludo, vamos a dar lectura a la gloriosa y santísima palabra del Señor. Bendito sea Dios. Bienvenidos sean todos a este programa en vivo de oración. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos los lentes para poder tener una mayor visibilidad de la letra. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Bienvenidos sean todos. Nuestra hermana Rosa María Rosales, como siempre es una bendición poderles saludar y poderle también ayudar en su necesidad física, hermana Rosa. También nuestra hermana Evelyn Padilla, nuestra hermana Kelly Manrique y nuestro hermano Carlos Javier Conde Martínez y todos los que nos han escrito. Pudiera ser de que alguien se me ha pasado sin darle vista y que ya nos escribió, pero también sea bienvenido o bienvenida la persona que nos haya escrito principalmente. Vamos a dar entonces lectura, Evangelio de Mateo, vamos a leer, o de Lucas mejor dicho, vamos a leer en el capítulo 5, versículo que vamos a leer desde el 12, versículo 12, del capítulo 5, Evangelio de Lucas, hasta el 16, vamos a tener allí la meditación de la santísima palabra del Señor para posteriormente quedarnos en una reflexión, para posteriormente clamar a Dios por las diferentes peticiones de oración que nos embarga en esta ocasión. Aleluya, después de la reflexión que nos va a ocupar esta tarde. Gloria al Señor. Dice la Biblia, o el Señor, presentándonos esta fantástica y maravillosa intervención que Él hizo a un hombre que estaba lleno de lepra. Versículo 12 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice el Señor. Sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Aleluya. Dice el versículo 15, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Leo el versículo 13 y vaya conmigo para leer esta importante y maravillosa intervención que el Señor hiciese. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Gloria a Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra bendita. Amén. Quiero hablar algo con respecto a la gran necesidad que tenemos de ser realmente humildes, de ser realmente, sí, humildes, genuinamente
humildes de corazón, humildes, que verdaderamente nos empuje la humildad a alcanzar verdaderamente los favores de Dios. Lo vamos a hacer algo en concreto, más corto. Esa verdad, diría, la humildad provoca el milagro. La humildad provoca el milagro. En ello queremos pensar unos breves minutos, amados hermanos. Viera que en verdad es una real verdad, valga la redundancia, que el ser humilde llevará a toda persona a alcanzar grandes logros, grandes ideales, grandes propósitos, grandes planes que el hombre o la mujer se haya trazado en la vida de su carrera en esta tierra. En algún momento de la vida, el hombre y la mujer se traza propósitos, se traza planes, se traza ideales por los cuales él o ella se perfila a conquistar. Pero si está ajeno la persona a ser humilde, si está ajeno la persona a tener verdadera humildad, verdadera sencillez, verdadera, humildad, no crea tal persona que va a alcanzar el éxito, que va a alcanzar lo que anhela en algún momento, lo que anheló en algún momento de su vida. Eso, forjarse como un profesional exitoso, forjarse como un empresario exitoso, forjarse como alguien de preponderancia en esta vida, sin que esté familiarizado con ser humilde, con ser sencillo, con tener esa característica de humillarse, de ser humilde de corazón, de ser humilde, natamente humilde. Porque pudiera ser de que alguien refleje una supuesta humildad, pero lejos de practicar la humildad, dice todo lo contrario. Esa humildad, en verdad, que le cabe muy lejos a la persona, o no le encaja según sus actitudes o según su conducta. La humildad, en este caso que hemos citado, en este Evangelio de Lucas, su capítulo 5, nos habla de un personaje que estaba lleno de necesidad. Su salud lo meditaba, su salud lo reclinaba, lo empujaba a que éste se despojara de cualquier atadura que él tuviera de vanidad, a cualquier atadura que él tuviera de orgullo, a cualquier atadura que él tuviera. El libro sagrado no nos dice si este hombre que tenía lepra tenía dinero. No nos dice acá el evangelista Lucas, no refiere la posición que este hombre tuviera, si era alguien profesional, alguien adinerado, alguien de la cúspide. No se nos dice claramente qué posición este hombre tenía. Lo que sí nos dice este evangelio era la grave necesidad que este hombre tenía de ser sanado. Pero este hombre reflejaba y reflejó humillación, reflejó verdadera humildad cuando le empezó a rogar al Señor ser sanado. Pero note las palabras de este leproso que le susurró al Señor, que le replicó al Señor: si quieres, si es tu voluntad, oh Maestro de Galilea, si es tu voluntad, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, si a ti se te antoja, si tú lo deseas, si está en
tu voluntad sanarme, limpiarme. Yo quiero ser limpio. Yo quiero liberarme de esta lepra. Yo quiero ser libre totalmente de ese mal de mi cuerpo que está muy lleno de lepra. Señor, si tú quieres, si te compadeces de mí, si tienes verdadera misericordia por mí, aquí estoy humillándome. Aquí estoy apropiándome de la humildad. Aquí estoy renunciando a todo aquello que me pudiera estorbar de orgullo y de vanidad. Y me estoy humillando. Mi rostro está postrado en tierra. Mi cara está postrada en la tierra. Y solo la levanto para suplicarte que me sanes, Señor. Pero lejos de mi necesidad, apelo a tu voluntad, Señor. Si quieres, sáname. Si quieres, quítame esta lepra. Y si no, pues aquí sigo postrado, humillándome delante de ti, esperando el tiempo que tú decidas limpiarme y sanarme y proveerme lo que yo necesito. Pero que sea tu voluntad, Señor. Eso es lo que le dijo este hombre necesitado al Señor. Y el Señor como que se compadeció. El Señor como que tuvo misericordia de él. Y se inclinó el Señor a las palabras de aquel hombre necesitado. Y extendió la mano el Señor y lo tocó. Y le dijo el Señor al leproso: pues quiero ayudarte. Quiero limpiarte. Quiero librarte de ese mal. Quiero sanarte. Sí quiero. Has tocado mi voluntad, le dijo el Señor al leproso. Has llamado mi atención, entre otras palabras. Eso es lo que le quiso decir el Señor a aquel hombre necesitado. Has llegado a lo más profundo de mi voluntad, oh hombre pecador, oh hombre necesitado. He visto tu necesidad. Así el Señor de nosotros quiere ver esa persistencia, esa humildad, esa sencillez, esa humillación, que no sea solamente una apariencia, algo por afuera y no por adentro. Lo que el Señor sí desea, que sea algo por dentro, lo que usted esté expresando con su boca, que salga de lo más profundo de su corazón lo que usted anhela del Señor. Que haya una verdadera práctica de humildad, de sencillez y de humillación en su diario vivir, para que el Señor, así del Señor, usted alcance su benevolencia, su misericordia, y que ya no sea solamente una esperanza en usted de ser liberado de los males, sino que sea algo real, concreto, que el Señor le entregue a su vida. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Eso es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Que seamos verdaderamente sinceros, que seamos verdaderamente personas que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor para poder lograr la intervención de Dios. Porque esa necesidad que tenemos nos empuja a eso, a que verdaderamente recibamos de Dios y que Dios no nos deje como olvidados, como desatendidos. Porque nuestras acciones equívocas, nuestras acciones pecaminosas nos sirven como estorbo. Eso es lo que Dios no quiere ver en nosotros, que tengamos estorbos para que Él no nos pueda bendecir, para que Él no nos pueda tocar, para que Él no nos pueda sanar, para que Él no nos pueda proveer, para que Él no nos pueda liberar de tantos males de los cuales estamos sumergidos en esta vida. Dios quiere ayudarte, siempre ha querido hacerlo. Siempre ha querido Dios ayudarnos, pero está en nosotros tomar el camino correcto,
está en nosotros, está en usted, está en mí, en tener buena disposición para el Señor. Hagamos como este leproso, vayamos a Jesús, vayamos al Señor Jesús con corazones sinceros, realmente sinceros, reales, despojándonos de todo aquello que nos estorba en la vida, orgullo, vanidad, insensatez, arrogancia, petulancia y todos esos males de la carne. Despojémonos de eso y tomemos el ejemplo de este leproso, porque verdaderamente la humildad provoca. ¿Qué provoca la humildad? Los logros que usted necesita en la vida. La humildad provoca el éxito, la humildad provoca el alcance del ideal que usted se trazó algún momento de su vida. Pero realmente sea humilde, realmente seamos humildes y lograremos el favor de Dios. Lograremos lo que de Dios estamos solicitando. Si usted está enfermo, será sanada por el Señor. Si tiene su economía enferma, Dios se la restaurará. Si tiene problemas familiares, Dios se meterá en esos problemas, porque usted está provocándole a Él por su humildad, por su sencillez y por su obediencia a Él. La humildad provoca el milagro, no se lo olvide. Vamos a orar, levante sus manos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Dios mío, por enviarnos tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, lo he entregado con todas las fuerzas de mi corazón, Señor. Esta bendita palabra tuya. Señor, gracias por el ejemplo de ese leproso, Señor, que se postró delante de ti. Señor, humillándose hasta el extremo, Dios mío, de tocar tu voluntad, Señor. Y realmente fuiste tocado por la actitud de ese hombre y lo sanaste, Señor. Así nosotros también estamos igual o en peor posición como ese leproso. Pero de igual manera, Señor, ahora comprendemos y entendemos que debemos de ser humildes, para que esa humildad a ti te provoque que nos ayudes, a ti te provoque que nos hagas el milagro, Señor. Oh Padre amado, glorifícate en todas estas vidas que están conectadas, Padre Santo. Señor, que toquen tu voluntad, que toquen tu decisión, que toquen tu voluntad con su actitud, Señor. Tú les conoces a cada una de ellas y de ellos, Padre. Ahora, Dios mío, obra, Padre, lo que este rebaño necesita de ti, lo que este pueblo especial necesita de ti. Tócales ahora sus cuerpos, sus economías, sus situaciones familiares, sus situaciones de matrimonio, sus situaciones de negocio, sus situaciones de trabajo, sus situaciones de necesidad espiritual. Obra, Señor, liberación en aquellos que se encuentran estorbados por demonios, por perturbaciones de los tales, que tú los ates y los reprendas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Señor amado, glorifícate. Si en este momento alguien está siendo estorbado, Señor, atamos todo demonio, atamos todo mal espíritu, lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Glorifícate, Señor de la gloria. Obra, Señor, en cada vida, Padre. Libera el estómago, libera el pecho, la espalda, Dios mío. Libera el corazón, Señor. Es donde falta el aire, Dios mío. Bombea ese corazón, trae vida a ese corazón. Glorifícate en ese hígado, en esos pulmones, Señor. Padre amado, en ese vaso, en ese estómago, Dios mío.
En la garganta quita todo estorbo, Señor. En el cerebro, Dios mío, glorifícate, Padre. Ese dolor de rodillas, Señor. Ese dolor de columna, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo. Ahora, Dios mío, ministra estas vidas. Ministra estos corazones. Ministra estas almas, Señor. Ministra, Padre, con tu poder sobrenatural a estos hombres y mujeres que has traído a esta conexión. Ahora, Señor, tócale su necesidad. Tócale su necesidad. Tú conoces quién es realmente humilde. Tú conoces quién realmente está humillado. Tú conoces quién realmente está viviendo tu evangelio, Señor. Tú conoces quién realmente, Padre, te está honrando con su diario vivir, con sus acciones, Señor. Ahora hónrale, Padre. Ahora honra a esta mujer. Ahora honra a este hombre, Dios mío. Ahora honra su necesidad. Obra, Padre Santo, en nombre de Jesús. Siento tu gloria, siento tu gloria. Siento tu poder, siento tu presencia. Libera los corazones, Padre, que se sienten atribulados, que se sienten cargados, que se sienten tristes, que se sienten al borde de la locura. Libera, echa fuera ese demonio que los está perturbando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea libre, sea libre, sea libre esta tarde, oh mujer. Sea libre de esas perturbaciones que el enemigo le ha puesto en su cabeza. Todo mal pensamiento, en el nombre de Jesús, échalo fuera, Señor, de la vida de esa mujer. En el nombre de Cristo. Oh mujer, usted no está sola. Oh mujer, usted tiene a alguien más poderoso que lo que hay en esta vida, en esta tierra. Conózcalo a su rey. Sépalo, sépalo tratar a su Señor, rindiendo su corazón de la forma correcta. Tal cual lo hizo este leproso, hágalo usted también. Humíllese, humíllese de una forma extraordinaria y verá el favor, el milagro del Señor. Aleluya. Oh varón de Dios, a usted también el Señor lo mueve para que tenga un verdadero avivamiento en su corazón. El Señor le concede las peticiones de su corazón. Señor, toca a este varón. Señor, obra, Padre, con poder en su vida. Señor, sacude los cimientos, Señor, de su corazón. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. Señor, toca todas estas necesidades, estas peticiones, Señor, por las cuales te presentamos, Señor, en esta ocasión y cada día. Vamos a orar por sanidad divina. Señor, glorifícate en hermana Kelly Manrique. Obra con poder, Señor. Traiga solución a su estómago. Una limpieza profunda en ese intestino, Señor. Libera, Padre, todo problema en su estómago. Ese enrojecimiento de su rostro. Haz el milagro, Padre amado. Expulsa ese mal de su cara. Obra, Padre, nuestra hermana Rosa María Rosales. Sana su vejiga, Señor. Sánala, Padre amado, con tu poder. Hay poder sin igual poder en Cristo Jesús. Siéntalo usted, siéntalo usted, siéntalo usted, siéntalo usted. Aquí no estamos en vano, no estamos perdiendo el tiempo. Señor, glorifícate. Toda mentira del diablo se vaya. Toda mentira del diablo se desvanezca. En el nombre de Cristo Jesús. Usted no está perdiendo el tiempo al sintonizar este programa en vivo de oración, sino que es un tiempo donde su milagro puede llegar, puede suceder. Si usted realmente le abre su corazón al Señor. Obra, Padre, en Silvana. Obra, Señor, en Dona Manrique.
que sufre de neuropatía. Obra, Señor, en Clemente Díaz. Obra, Señor, en la salud de nuestro hermano Carlos Martínez, Señor. Obra en sus diversos padecimientos. Obra en sus ojos, Señor, en su columna, en esa situación, Dios mío, de hipertensión. Obra, Padre Santo, trayendo bienestar, trayendo estabilidad en su salud, trayendo estabilidad en su economía, nuestro hermano Carlos Conde Martínez, Señor. Glorifícate con poder, Padre bendito. Obra, Señor, en hermana Marix Alvarado. Obra, Señor, salud en nuestra hermana Carmen García. Clamamos por su salud de nuestra hermana en Cristo. Libérala, Señor, de esos males, de esos padecimientos, Señor. Obra con poder. En Luz, Señor amado, glorifícate. En Guadalupe, Señor, por esos fibromas. En Isabel, Señor, por esa artritis. Obra, Señor amado, en Xiomara Gutiérrez. Obra con poder, Padre Santo. Obra con poder, Dios mío. Obra en Josefina Colón. Obra, Padre Celestial, en Alan Pérez. Glorifícate con poder, Padre bendito. Señor, obra con poder en todas estas vidas. En el nombre de Jesús. Sé tú glorificándote, Señor. En Alan Pérez, en Abigail Conde, Señor, en hermana Irian Carolina, en Marlon David, en Javiera Conde, en Mercedes Ruiz. Obra con poder, Padre Santo, en Juliana del Rosario Jiménez. Obra, Señor, en nuestra hermana Delmi Tespan. Señor, sana todas estas vidas. Sana, Señor, todas estas vidas. Con tu poder, Señor amado, glorifícate. Obra en su hígado. Obra en Rigoberto Vélez, por su columna te pedimos misericordia, Señor. Obra en José Castro. Obra en Marita Coto, Señor, por su riñón te clamamos misericordia. Obra en la salud de nuestra hermana Evelyn Padilla. Obra, Señor, en esa inflamación de la cordal. Obra, Señor, en ese dolor de cabeza, oídos, espalda y ese brazo, Señor. Obra, Padre, por ese fuerte dolor debajo de la costilla. Obra, Señor, en su brazo izquierdo. Clamamos a ti por su familia, por su matrimonio y por la vida espiritual de nuestra hermana Evelyn Padilla. Clamamos de tu misericordia, Señor, a favor de Mari Ventura también, a favor de hermana Lupita Rápalo, sus diversos padecimientos, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Obra, Dios mío, con poder en el nieto de Albi. Señor, glorifícate. Él está con oxígeno, Señor. Sé tu propicio en esa necesidad. Obra en Rafael Reyes Miranda. Te clamamos, Señor, por su garganta. Obra, Dios mío, en la salud de nuestra hermana Sandra Aguirre. Sana, Señor, su salud. Obra, Padre. Glorifícate, Señor, en el cuerpo de nuestra hermana, en su corazón. Obra, Dios mío, en su abdomen, Padre Santo. Glorifícate con poder en Ronnie López. Por su columna te clamamos. Por Armando Leiva, Señor, clamamos por su vista. Glorifícate con poder, Dios del cielo. Clamamos por Joana Castillo. Clamamos por Marian Mancía, por sus piernas hinchadas, por el bebé y por el esposo de ella. Clamamos a ti por María Hernández López. Glorifícate en su columna, Señor, por ese nervio ciático contraído y que pueda regresar a su casa. Glorifícate por el hijo de Ana Cerritos.
Obra, Señor, en Reina Pérez por ese cáncer de ovario. Sana, Señor, estas vidas. Obra con poder en Rosalinda Méndez. Obra con poder en Lisbeth Martínez. Obra con poder en José Castro. En Carlos José Centeno. Obra con poder en René Peralta, Señor. Obra con poder en Everardo Navarro, Señor. Obra con poder en Silvia Centeno, en Francisco Centeno, en Moisés Cerrato, en Nanda Cerrato, en Adelina Ramírez, en Adalberto Miranda. Clamamos por su hígado, en Lupe Marcia, ese cáncer de tiroides, Señor. Por Juan Ramón Martínez, que sufre de diabetes. Obra con poder en su vida. Obra, Padre, en Bosco Ruiz. Obra, Señor, en María Daily Arza, en hermana Silvia Gutiérrez. Contrólale, Señor, ese estrés, ese colesterol alto. Obra, Señor, estabilidad en su espalda. Obra en Noemí Dayana. Clamamos por su hígado, Señor. Obra con poder en Doris Elba Matos. Obra, Señor, en su cerebro. Glorifícate en Aitana Jiménez. Clamamos por su salud. Obra con poder, Dios mío, en Ismael Vélez. Completa la sanidad, Señor, en él. En Berta Serafina Báez. Por la mamá de hermana Lupita Rápalo. Te suplicamos misericordia, Señor. Por Belki Santana. Por la recuperación de esta vida. Clamamos por Jacqueline Leal. Clamamos por su vientre y la estabilidad de su matrimonio. Clamamos, Señor, por Yudiski, por la madre de Lupito Puente, por Anayeli Avilés. Por ella clamamos por sus diversos padecimientos. Clamamos por el esposo de hermana Evelyn Padilla. Señor, glorifícate en todos ellos. Obra en especial por esta petición. Obra en Santiago de Moya, en Yaliana Vargas, Señor. Glorifícate, Padre, en María, sobrina de hermana Evelyn Padilla, por ese dolor de cabeza. Glorifícate, Señor. Obra en Yamiro Vargas, obra en Sharon Vargas, obra en Dani Recinos, por esos diversos padecimientos, Señor. Controla esa situación de salud en la vida de este hombre, Padre. En Matías Núñez, sánalo de su garganta, Señor. Sana a Kelvin, su corazón. Sana, Dios mío, a Juan Carlos Ipaneque y a su esposa, Señor. Salva, sana, Dios mío, a Silvia Ipaneque, a Axel Josué, a Anastasio Romero. Sana estas vidas, a Kevin Bonilla, Señor, a Sabrina, que sufre de cáncer de ganglios. Obra, Señor, sanidad en Lichita. Obra sanidad en Sergio. Obra sanidad en Reina Guadalupe Beltrán. Obra sanidad en Salvador Calles. Obra sanidad en César Torres. Glorifícate en su columna. Termina, Señor, de glorificarte en la salud de Daisy Torres. Obra en la salud de Carlos Góngora y Dayana Cárdenas. Obra en la salud de Juan Carlos Castillo. Clamamos por sus riñones, Señor. Obra, Padre, en Julio César, que sufre de cáncer. Obra en Lilita Saavedra. Obra en Julieta López. Sánale su útero, Señor. Obra en Oswaldo Castillo. Señor, quita esos quistes en su garganta. Libéralo, Señor. Obra con poder en Jennifer Rodríguez, en Virgilia Márquez, en Merari García Chávez, en María Romero, en Julio César Santa Cruz, en Víctor Rodríguez. Señor, libera
de esos males que sufren estas almas. Obra en María Cotán, en Ulises, Señor, en Camila Victoria Aguirre Martínez. Hágase el milagro en esta niña. Bienvenida, hermana Élida Coreas, a este en vivo de oración. Bendígala, Señor. Obra, Padre Santo, en las necesidades de todas tus hijas, Señor amado. Obra, Señor, en Lourdes Vera Planas, sus hermanas Esther y Ana Vera Planas. Obra salud en estas mujeres. Obra salud en Osmar Celedón, en Carlos Moyano, en Rosa Amelia, en Lidia Hernández, en Ricardo Pérez. Obra, Señor, salud en Sonia, Señor, en Rosa Arias, en Naice Mercedes, en Carmen Castillo, en Amador Mora Cárdenas, en Juan Carlos Rodríguez, en Hernán Alejandro Fuentes, en María Teresa, Señor, en Francisco Ramos, en Nubia Ochoa. Sana a todos estos. Sana, Dios mío, a Joenis Arroyo, a Ernesto Cerrato, a Jocelyn Ortiz, a Junior Hernández, a Marta Camacho, a Sandra Midens. Obra, Señor, en ese divieso, en la cadera. Deshaga ese divieso. Quema ese divieso. La sangre de Cristo, el poder de Jesucristo, tiene poder para deshacer de los cuerpos esas enfermedades, esos males, esas bacterias, esos virus. Creemos que lo haces, Señor. Creemos que lo haces. Creemos que lo estás haciendo. Eres el Dios Todopoderoso. A Olga, Señor, sánala. A Gerardo Cota, sánalo. A Lourdes Padilla, sánala de sus riñones. Que haya estabilidad en su hogar. Obra con poder, Señor. Glorifícate en todas estas vidas necesitadas de salud. A Meilin Osejo, clamamos por sus diversos padecimientos. Por Michael Jesús Medrano y su esposa Blanca Centeno. Sana a ambos, Señor. A Erika Arriachi, sánala, Señor. A Carlos Aguirre, sánale de esa úlcera gástrica. Haz posible, Señor, lo que para el hombre es imposible. Hagas la obra de sanidad en todas estas vidas. Obra sanidad en Elia Chávez y también en su esposo, Señor. Obra sanidad en Hilda Rosa Cruz, Eulalio Padilla, Señor. Sánalos, Padre Santo. A Eduardo Cisneros, a Lina Gratel, sana, Dios mío. A Wilmer Jiménez, sana Judith, Señor. Sana a Nachita Castellón, sana a Miguel Albornoz. Sana todas estas vidas necesitadas de salud. Glorifícate con poder, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de poder. En ti apelamos a tu voluntad, Señor, tal cual nos hablaste en la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba usted, reciba de Dios, reciba la sanidad y cuéntenos lo que Dios ha hecho por usted. Testifique de lo que Dios ha recibido. En el nombre de Jesús. Ahora unámonos a clamar por fortaleza espiritual por las siguientes vidas. Ya vamos a terminar con la hora de
clamor. Solo aguantes un poco más. Por Juanita Santana, Señor, fortalécela, envíale fuerza. Todo decaimiento que se desvanezca, Señor, que salga para afuera. Todo decaimiento espiritual, Padre, por la fortaleza que tú le des a la vida de nuestra hermana en Cristo. Por Anselmo Laínez también, Padre, motívalo, Señor. A Nidia Martínez Membreño, a Pilar Orrego, a Jesús Castro, a María Pérez, a familia Maripán, a Bexabe Reyes Maripán. Glorifícate en ellos, Señor, enviándoles fortaleza espiritual, que no decaigan en su caminar, en su comunión contigo, Señor. Ahora oremos por conversión del alma y también por restauración. Que el Señor haga la obra en los que se han separado de Dios y en los que no le conocen, para que empiecen a conocerle. Señor, toca estas almas. Tócalos, Señor. Convierte a los que nunca se han entregado a ti. Y a los que se han alejado, que se vengan a reconciliar contigo, que regresen a tu casa, Señor. Por Naice Mercedes, por María del Rosario, por Maribus Cadaili, por José Castro, por Jesús Albino Castro, por Byron Conde, por Lesbia Martínez y familia, por Noel Martínez y familia, por Aura Lila Martínez y familia, y por Ramón García. Por todos estos clamamos, Señor, por salvación. Y por reconcilio te pedimos, oh Dios, por David Galeano, por Samuel Galeano y por Steven Villanueva. Tócalos, Señor. También pedimos conversión, Señor, por los hijos de hermana Rosa Emilia Hernández. Que haya el milagro del nuevo nacimiento en ellos y que surja el reconcilio de uno de ellos para contigo, Señor. Obra, Padre, en las hijas de hermana Lupita Rápalo. Convierte a estas jóvenes a ti, Señor, arrepentidas y convertidas a tus pies. Por los padres y hermanos de hermana Marcela Romero, clamamos por salvación, Señor. Clamamos también por salvación por Jonathan Rodríguez, por Guadalupe García, por Abigail Conde, por Elena, Carlos y Pedro Rayo, por Henry, Eric, Senia, Leida Dinora Vallardo, Nachita, Roger, Katy, Morelia Blandón, todos estos, Señor, que se produzca en ellos, Señor, la conversión a ti. Sálvalos, Señor. Clamamos también por salvación para Carmen Saraí Martínez, para Miriam Rivas, para Francisco Eduardo Martínez, para Miguel Ángel y David Villalobos. Clamamos por todos ellos por salvación, Señor. Por reconcilio te clamamos por Patricio Mancilla. Toca el corazón de estos, Señor. Por salvación clamamos para Lian Ramírez, esposa e hijos. Por salvación para Adonai Sánchez, para Melanie Sánchez, para Esmeralda Sánchez, para Jesús Mercedes Medina, para Julio Reyes Méndez, para María Medrano, para Elizabeth Santos, para Josafat, para Jo Abisaid, para familia Angliano Navarrete, para Celia Saraí Aguirre. Señor, salva estas almas, Señor. Hagas la obra, Padre Santo, la obra de reconcilio y la obra de salvación en estas respectivas almas, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por otro tipo de petición, por restauración matrimonial en las siguientes vidas. Señor, hagas la obra por el matrimonio de Matilde y Eduardo, por el matrimonio de Chamiro Vargas, por el matrimonio de Lorena, por el matrimonio de hermana Alicia Noemí San Martín,
por el matrimonio de Lides Hernández, por el matrimonio de Brian Ipaneque, por el matrimonio de Margini Peralta, por el matrimonio de Isabel Arteaga, por el matrimonio de Juana Celia Santis, por el matrimonio de Kevin Antonio Osorio, por el matrimonio de Junín Ríos Flores, por el matrimonio de Nelly Pauyo, por el matrimonio de María Belén, por el matrimonio de Isidoro Hernández, por el matrimonio de Lonela Nicolás, por el matrimonio de Aurelio Espinosa, por el matrimonio de Cristian, por el matrimonio de Ariel Barbosa, por el matrimonio de Evelyn Turcios, por el matrimonio de Sandra Monroy, por el matrimonio de Ronnie López, por el matrimonio de María Emilia Cibrián, por el matrimonio de Jesús Albino. Señor, hagas la obra de restauración en pos de estas uniones conyugales en el santo matrimonio. Hagas la obra de atraimiento otra vez con aquellos que se alejaron del hogar, que abandonaron la familia, a los hijos, a sus esposas, a sus esposos, por el pecado, por la transgresión, por la corrupción de la carne. Atrae los arrepentidos y convertidos a tus pies, Señor, rogando y suplicando tu perdón. Atráelos, Señor, que se arrepientan genuinamente y que den muestra de frutos de arrepentimiento, Señor. Que corten con el pecado, que abandonen toda atadura de pecado y regresen con sus hijos, buscando el perdón de estos, buscando la reconciliación y el perdón con el cónyuge al cual defraudaron, Señor. Hagas la obra de restauración en estos matrimonios, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, para gloria de tu nombre, Señor, tócales. Obra con poder en sus vidas. Obra con poder, Señor, trayendo el milagro en esos hogares rotos, en esos corazones heridos, trayendo sanidad, trayendo completa restauración, y que podamos dar testimonio de matrimonios restaurados por tu poder, en el nombre de Jesús. Ahora unámonos a clamar por liberación de drogas en las siguientes vidas: por Guadalupe García, por Oscar Danilo Ortiz. Señor, libera de esa adicción a los medicamentos. También por Carolina Espinosa, la mamá de Oscar Danilo Ortiz también, Señor. Obra con poder, Padre. Libera, Señor, a esta mujer de esa adicción a los medicamentos. Obra, Padre, en Nieves Trinchete, en Daniel Tendero, en Manuel, en Walter Morán, en Oscar Armando López Gracia, en José Gavino Pérez, en Virgilio Lombardo, en José Armando Velázquez, en Luis Amador, en Juan Carlos Jiménez, en Jessica Pérez, en Luis Ángel Martínez, en Fermín Campos Hidalgo, en Juan Carlos López. Libéralo de alcoholismo, Señor. En Misael González, en Raúl Blanco Solano, a Daniel Jiménez también. Libéralo de depresión y de alcoholismo, Señor. En Alexander Pérez, en Aldo, en Gabriel, en Sergio Conde, en Luis Ángel, en Mario y en Alejandro Chávez. Libera a esto de vicios, Señor. A Gilberto Ayala, libéralo de las drogas y del poder del alcoholismo. Obra con poder en todas estas vidas, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por liberación de cárcel en otro buen grupo de almas que necesitan el milagro. Unámonos todos a clamar por la misma petición, por favor.
por Arturo Nectalí Rodríguez Beltrán. Señor, haz la obra en Alexandra Hernández, en Alan Pérez, en Eduardo Gómez, en José Alemán, en Andrés Artaza, en Víctor Díaz, en Oscar René García, en Carlos Morales, en Nehemías Sánchez, en Carlos Iván Velázquez, en Esaú Martínez, en Cristian López, hijo de hermana Maris Portillo. Señor, glorifícate en estas vidas, que sean libres de la cárcel, que tú les hagas el milagro que estos esperan y también sus familias esperan de ti, Señor. Realices el milagro y tener en sus casas, tener en sus regazos a sus familiares encarcelados, verlos una vez más, tenerlos una vez más con ellos. Señor, tú conoces el genuino y auténtico arrepentimiento, Señor. Concedes tú la obra milagrosa. Al fin de estas familias sean felices, Señor. Glorifícate con poder. Ahora pasamos a clamar por protección divina a favor de otro buen grupo de personas. Únase usted también a clamar por la misma petición a Dios. Vamos a clamar por la protección que Dios conceda a hermana Marisol Maripán, a Josué Márquez, por la situación de la tripulación que navega en alta mar, y también por Felipe. Protección tuya, Señor, para estas almas. Protección para Neysan, protección para Brian Jiménez, protección para Josué Jiménez, protección para Adonai Sánchez, para Alberto Amado Pérez, para Albert de los Santos, para Julio, para Giovanni y Alexis, para Yeus Canarin, Sharon y Said, para Gloria de Lesma, por amenaza de muerte. Señor, desvanece esas amenazas de muerte. Glorifícate en Marlene Hernández, Señor, por esa oposición del enemigo en su contra. Deshaga, Señor, esa oposición. Glorifícate, Dios mío, en esta situación de inseguridad que están sufriendo estas vidas. Protégelas, Señor, a cada uno de ellos con protección divina. Ahora vamos a clamar por provisión de empleo a favor de las siguientes personas: por Ever Zamorán, por Jesús Rodríguez, por Lugo, por Perla Sánchez, por Alejandra Sánchez, por Miguel Ángel Pérez, por David Jack, por hermana Nelly Paullo, por Fabián Rodríguez, por el hijo mayor de Consuelo Martínez y por Patricia Fernández. Señor, glorifícate en todas estas vidas que están desempleadas, que están sin trabajo, Señor. Glorifícate con poder en su necesidad. Tú que eres el dueño del oro y la plata, tú que haces sensibilizar el corazón de los hombres, sensibiliza el corazón del empresariado, Señor, en sus respectivos países, para que abran las oportunidades a la gente, Señor, que no tiene trabajo, como estas situaciones de necesidad. Obra con poder, Dios mío. Sensibiliza a aquellos que pueden, Dios mío, aportar la oportunidad de trabajo a aquellos que están desempleados. En el nombre de Jesús. Obra, Señor, en la siguiente petición: por provisión económica de vivienda, por las siguientes vidas que lo están solicitando, Señor: por Alfredo Romero, por Maylin Osejo, por la familia Vargas de Moya, por Rosa Elizabeth de Moya, por Yeusca Vargas, por Cindy, por Maggie, por la hija de hermana Juanita Santana, por la provisión de vivienda propia,
por la provisión de vivienda propia para hermana Elizabeth Villalobos, por la economía de hermana Janek, por la economía de Marcelo González, por la economía de los esposos Dani Recinos y Mari de Recinos, por la economía de Marcela Romero, por la economía de Israel Velázquez, por la economía de Drisi de la Cruz, por la economía de Rosa María Lugo. Señor, sé propicio a estas necesidades de economía, Señor, y de adquisición de vivienda propia. Ayúdale, Señor, a estas vidas necesitadas, Señor. Las que están alquilando, concédeles tener casa propia. Los que están lidiando con sus, Señor, diversos gastos de hospital, ayúdales para esos pagos de hospital y de medicamentos, Señor. Los que están lidiando con sus préstamos, con sus deudas, Señor, con las personas prestamistas o con las entidades financieras, ayúdales, Padre Santo, con sus ingresos económicos, que haya estabilidad. Sana su economía desgastada, Señor. Hagas la obra en los que tienen negocios y los tienen, Dios mío, fluctuando, Señor. Manda clientes estables. Estabiliza, Señor, a los clientes para sus negocios. Saca adelante estas vidas, por favor. Ahora clamamos por liberación divina a favor de las siguientes personas. No pierda usted la comunión con Dios. Ya estamos finalizando esta hora de clamor. Ánimo, por favor. Oremos para que Dios libere a Jerónimo. También para que Dios libere al hijo de hermana Marita Cotos. Para que Dios libere a David Figuereo, a Andrea Lisek, a Álvaro Javier Solís, a Luis Mario López, a Álvaro Rodas, a Ángel y Joelito, a Caridad García, a Hermisenda del Carmen Hernández, a Jesús Oliveros y Tatiana González, y al hijo de ambos, Eitan Oliveros, para que todos estos sean libres, Señor. Obra con poder en Grecia Moya, en Yuniski, en Marta Ríos, en Iliana Pellegrín Rosabal, en Fernando Osejo, que sufre de lujuria, de demencia y esquizofrenia, de Elena, viuda de Mayan también, que tú la liberes, Señor, por Ahumay Crisóstomo, por Héctor Gustavo y Esmeralda. Provoca, Señor, liberación en ellos. Produce en ellos liberación, Señor, por Marvin García, por Orlando Ramón, por Pavel Joaquín, por Modesto Antonio Carmona, por Carlos Manuel, por Rosa de Guiller, por Ángel de León, por Samuel Galeano, por Santiago, por Daniel Cotan, por Génesis Velázquez. Señor, libera todas estas vidas de esos males, de esos prejuicios, de esas opresiones, de esas ataduras, de esa inestabilidad, esa situación de conducta, Señor. Libéralos de esos espíritus que los están estorbando a estas almas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, hagas la obra de liberación en esas almas, Señor. Ahora clamamos a Dios por peticiones diversas en las siguientes vidas, y con esto finalizamos. Señor, haz la obra, Señor, en Ever Galeano, que tú sigas tratando con él, para que él llegue arrepentido una vez más a tus pies, reconciliándose totalmente contigo, abandonando el pecado, abandonando el mal por el cual abandonó su matrimonio, su hogar, sus hijos.
Obra, Padre, con poder en Eber Galeano, en Gabriel Guiller. Obra con poder en su vida. Obra, Señor, Padre, en Gabriel Guiller, en familia Alemán González. Obra, Señor, en los siguientes jóvenes: Joshua Conde, Jonathan Conde y Josué Conde. Obra en los siguientes cónyuges unidos al matrimonio. Que haya estabilidad en sus matrimonios. Para Javiera Conde y su esposo, para Moisés Conde y su esposa, para Gerson Conde y su esposa, para Carlos Manuel Conde y su esposa. Que haya estabilidad en sus uniones matrimoniales, Señor. Que haya estabilidad en el hogar de Rocío Castro. Que haya estabilidad en la vida espiritual de Génesis Padilla. Obra con poder, Señor, en la vida de Kelly Manrique, en la restauración de la familia de ella y la relación de la pareja de ella. Obra, Señor, en la venta de terrenos de la familia León Álvarez. Clamamos por la petición de Luis Omar Oliveros. Clamamos por la petición de Matías Alejandro Domínguez. Por la petición de Sandra Monroy. Por la petición de Noelia Blandón. Por la petición de Julio Pérez, por la petición de Armaldo Villanueva, la salud de él y su familia, por la petición de Lice Conde y su familia, por la petición de los esposos Susan Gracia y Juan Carlos Hernández, por la petición de Sebastián y Mateo, por la petición del negocio de Ana Jiménez, por la petición de Carlos Aguirre, por la petición del negocio de hermana Marcela Romero. Señor, por la petición de Manuel y Esmelvi, por la petición de Isabel Villalta, por la petición de Belio Ruiz, por la petición del esposo de hermana Evelyn Padilla, que solucione los problemas en el trabajo suscitado, Señor. Por la petición de Amanda López, por la petición de la hermana Consuelo Martínez, la conversión de sus hijos, por la petición de María Chávez, por la petición de la mamá del hermano Aurelio, por la petición de Freddy Osorio, Señor, por la petición de Héctor Verde, por la petición de Hugo Mejía, de Ángel Estive, y para que los hijos de la mamá de ellos, la conducta de esta señora, sea ministrada por ti, Señor, y que estos muchachos reciban mejor trato de esa mujer, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo. Para gloria de tu nombre, Dios mío, te lo rogamos, te lo suplicamos. Clamamos a ti, Dios mío, por todas estas peticiones por las cuales te hemos clamado a ti desde las 3 de la tarde hasta esta hora, Señor. Que seas propicio, que intervengas poderosamente a favor de todas estas vidas mencionadas, Señor, a lo largo de esta hora y estos minutos, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo, para gloria de tu nombre te lo rogamos, juntamente con nuestros hermanos que se han unido a esta transmisión. Bendíceles, Señor amado. Glorifícate, Señor, a quienes se han quedado hasta el final. En el nombre de Jesús, a mi hermana Rosa María Rosales, a mi hermana Helen, Señor, a mi hermana Sandra Aguirre, a mi hermana Evelyn Padilla y a todas las que estuvieron escribiendo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Maris Portillo, Elida Corea, Señor, y todas las que estuvieron allí, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, llénalas, susténtalas con tu espíritu, dales el milagro que necesitan, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Sé tú en ellas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo.
Reciba de Dios. Reciba de Dios. Reciba de Dios. Sacúdase toda burla del diablo. Sacúdase toda mentira del diablo en la autoridad de Cristo. Señor la sana, Señor la provee, Señor la mantiene viva, la mantiene para gloria de su nombre. Será hasta el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, si Dios así lo permite. Acompáñenos si el Señor nos concede otro día más para vivir el día de mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor decimos, amén. El Señor les bendiga a todos y a todas. Y el pueblo del Señor decimos, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.